Uso de los diferentes sensores en la industria. Vamos a comenzar con el sensor de proximidad. Los sensores de proximidad son dispositivos que detectan la presencia de objetos o señales sin necesidad de contacto físico. Estos sensores se utilizan para una amplia variedad de aplicaciones como la automatización, la robótica y el control de procesos. Vamos a ver sus tipos. Los tipos de sensores de proximidad que existen es el sensor inductivo, que es el que detecta objetos metálicos mediante la inducción electromagnética. El sensor capacitivo, que detecta objetos que cambian capacidad eléctrica del sensor, como líquidos, plásticos y metales. Los sensores ópticos emiten luz, puede ser infrarroja o visible, y detectan la reflexión o obstrucción de la misma para identificar objetos. Los sensores magnéticos utilizan campos magnéticos para detectar la presencia de objetos magnéticos o metálicos. Sus aplicaciones en la industria. Puede ser en la automatización, como el control de máquinas, conteo de piezas, detección de niveles en tanques, etc. En la robótica, en la guía de robots, detección de obstáculos, control de posición, etc., entre otros. Control de procesos. Detectan de niveles en tanques, control de flujo, medición de vibraciones, etc. La fabricación. En esta nos dice que es la detección de piezas, control de calidad, control de movimiento, entre otras. Vamos a ver también las ventajas de los sensores de proximidad. Detección sin contacto, que nos dice que permite la detección de objetos sin necesidad de contacto físico. Alta precisión y velocidad, que nos ofrecen una respuesta rápida y precisa para la detección de objetos. Resistencia a ambientes hostiles. Puede funcionar en ambientes como polvo, humedad, vibraciones y temperaturas extremas. Bajo mantenimiento. Requieren poco mantenimiento y tienen una larga vida útil. En resumen, los sensores de proximidad son herramientas esenciales en la industria para la automatización, el control de procesos y la robótica, ofreciendo una detección precisa y confiable sin necesidad del contacto físico. Los sensores de presión son dispositivos fundamentales en la industria moderna. Estos sensores, también conocidos como transductores de presión, permiten medir y controlar la presión de líquidos y gases en sistemas industriales. Funcionan convirtiendo la presión física en una señal eléctrica, lo que facilita su monitoreo y control en tiempo real. Existen tres tipos principales. El primero es sensores de presión relativa, los más comunes que miden respecto a la presión atmosférica. Sensores de presión absoluta, que lo hacen respecto al vacío y se usan en condiciones donde se necesita la alta presión. Sensores de presión diferencial, que comparan la presión entre dos puntos, por ejemplo, en tuberías o tanques. Su aplicación es muy amplia. Los encontramos en plantas de energía, plataformas petroleras, sistemas de tratamiento de agua e incluso en la industria química. Gracias a ello se pueden prevenir fallas, optimizar procesos y garantizar la seguridad de las operaciones. En resumen, los sensores de presión son esenciales para transformar una magnitud física en información útil, mejorando la eficiencia y el control en múltiples sectores industriales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se controla la temperatura en un horno industrial o en un sistema de aire acondicionado? La respuesta está en los sensores de temperatura, dispositivos que detectan cambios térmicos y permiten automatizar y monitorear procesos críticos en la industria. Estos sensores permiten detectar y medir la temperatura en distintos entornos, lo que es clave para mantener procesos seguros, eficientes y automatizados. Existen varios tipos, cada uno con una característica específica. Por ejemplo, los termopares son muy utilizados por su resistencia y capacidad de trabajar en un amplio rango de temperatura. Los termistores cambian su resistencia eléctrica según la temperatura, lo que los hace ideales para mediciones precisas. También están los sensores RTD, que ofrecen una gran exactitud, y los sensores infrarrojos, que permiten medir sin contacto útil o ambientes peligrosos o de difícil acceso, como hornos o motores en funcionamiento. En cuanto a sus aplicaciones, los encontramos en muchos sectores. En la industria alimentaria, ayudan a controlar la cocción o refrigeración de productos. En automatización industrial, regulan la temperatura de motores y maquinaria. También son esenciales en sistemas HVAC, es decir, en calefacción y aire acondicionado.
En resumen, los sensores de temperatura son herramientas clave para mantener la calidad, seguridad y eficiencia en múltiples procesos industriales. Bueno, pues a continuación hablaremos del sensor de nivel de flujo. Bueno, pues en la industria los sensores de nivel y flujo son dispositivos cruciales para el monitoreo y el control de líquidos y gases en procesos. Estos sensores se miden a partir de la velocidad, el volumen, la masa y la prestación de los fluidos, proporcionando datos vitales para la optimización de procesos, la seguridad y la gestión de recursos. Bueno, pues en estos tipos de sensores hay varios. A continuación mostraremos el primero, que es el sensor de presión diferencial. Estos miden la diferencia de presión entre dos puntos en un tubo o canal, lo que permite calcular el caudal de flujo. Bueno, pues este tipo de sensor se usa normalmente en plantas que tienen tratamiento de agua, así como refinerías o sistemas de calefacción. Por ejemplo, se usa para medir cuánta agua pasa por una tubería en una fábrica. Después, el segundo serían los sensores ultrasónicos, que en este caso son los que emiten las ondas sonoras y miden el tiempo que tarda la onda en regresar, así determinando la distancia entre el objeto y el nivel del fluido. Bueno, estos tipos de sensores ultrasónicos se ocupan en tanques de agua y también sistemas de control de nivel de ríos. Un ejemplo sería un depósito de agua, que si el sensor te dice que si está lleno o si hay que volver a llenarse. El siguiente es el sensor de radar, que estos envían ondas de radio y miden el tiempo de retorno para calcular el nivel de fluido. Estos tipos de sensores, el sensor de radar, se ocupa más que nada en la industria química. También podría ser en la industria petrolera y de alimentos. Y aquí se ocupa para saber el nivel de combustible en un tanque de una refinería o aunque haya vapor o en condiciones difíciles. El siguiente sensor que tenemos son los sensores magnoestrictivos. Este tipo de sensores son basados en la deformación de un material magnetizado por la presencia de un fluido. Normalmente se ocupan en tanques de combustible como gasolineras o en líquidos peligrosos. Un ejemplo de este sería para medir con mucha precisión el nivel de gasolina en un tanque bajo tierra. El siguiente serían los sensores capacitivos. Bueno, pues los sensores capacitivos miden el cambio en la capacidad eléctrica al variar el nivel del fluido. Un ejemplo donde se usa sería en una fábrica de jugos para saber si el tanque ya está lleno sin necesidad de abrirlo. Y por último serían los sensores de Coriolis. Estos más que nada son los que utilizan el efecto Coriolis para medir el caudal másico de fluidos. Bueno, pues estos tipos de sensores se ocupan en la industria alimentaria, en la farmacéutica, en la química y en la petrolera. Bueno, estos se ocupan para, por ejemplo, sería para medir cuánta leche está pasando por un tubo en una fábrica de lácteos. Bueno, pues en la siguiente diapositiva hablamos sobre los sensores de luz, que para comenzar, los sensores de luz son dispositivos diseñados para detectar y responder la presencia o la intensidad de la luz en su entorno. Funcionan convirtiendo la energía lumínica en señales eléctricas. Pueden ser procesadas para realizar diversas acciones como encender sistemas de iluminación, medir niveles de iluminación, sensores que se enfocan en la luz visible, mientras que otros trabajan con longitudes de onda específicas como el infrarrojo o el ultravioleta. Estos sensores son esenciales en aplicaciones donde la iluminación debe ser controlada o donde se requiere una inspección visual precisa y repetible con las líneas de producción automatizadas. Bueno, pues hay distintos tipos de sensores de luz. Un ejemplo sería el fotodiodo, que una de sus características son que es rápido y preciso y que también genera corriente al recibir luz. Bueno, pues estos tipos de sensores se usan normalmente se usan en cámaras digitales, escáneres, alarmas, lectores de código y, por ejemplo, uno sería cuando escaneamos algo en un OXXO. También tenemos el fototransistor, que es similar al fotodiodo pero con una mayor sensibilidad. Bueno, pues este normalmente se ocupa en sistemas de seguridad como luces automáticas o sensores de movimiento. Un ejemplo sería, por ejemplo, esas luces que se prenden cuando pasas y vas caminando. También está el sensor de luz ambiental, que es cuando bueno, más que nada es usado en electrónica para el consumo, para ajustar brillo. Un ejemplo serían los celulares o las pantallas cuando el brillo está muy alto y lo tenemos que ajustar. Bueno, y para continuar, seguimos con lo que son los sensores de voltaje. Este tipo de dispositivos nos permiten medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Esta medición puede ser tanto de corriente continua como de corriente alterna.
no olvidando que la corriente directa la encontramos en lo que son las pilas, como la de los celulares o la de los automóviles también incluso, y ya la corriente alterna es la que utiliza comercialmente comisión para distribuir en nuestros hogares, es la que utilizamos con más frecuencia. Y su función principal de estos dispositivos es traducir ese valor en una señal que pueda ser visualizada, almacenada o utilizada para activar sistemas de control. Están diseñados para monitorear el funcionamiento de equipos eléctricos, detectar fallas, realizar diagnósticos y proteger componentes sensibles. En muchos casos incluyen aislamiento eléctrico para proteger el sistema de medición y así evitar daños en caso de alguna sobretensión. Son fundamentales en procesos de automatización, distribución de energía y en laboratorios de metodología eléctrica donde se requieren mediciones precisas y confiables. A continuación, los tipos de sensores de voltaje. Bueno, estos son algunos porque hay más. El divisor de voltaje, este dispositivo funciona con un método básico con resistencias o amplificadores. También tenemos el transformador de potencial, que convierte un alto voltaje en uno bajo proporcional. Y también contamos con el sensor Hall, mide voltaje o corriente sin contacto directo, es decir, que es inducido por un campo magnético. Y algunas de las aplicaciones industriales podrían ser el monitoreo de sistemas eléctricos, control continuo de voltajes en motores, variadores, tableros y sistemas de potencia. También en los sistemas de protección detectan sobrevoltajes o caídas, ayudando a prevenir daños. También se encuentran en la automatización industrial, que pueden ser integrados a los controladores lógicos programables y sistemas SCADA para decisiones de control. Son muy importantes este tipo de sensores porque pues nos van a ayudar a monitorear constantemente estos sistemas, como por ejemplo en las subestaciones eléctricas de comisión. Ahí se encuentran algunos de estos sensores para poder monitorear lo que es la corriente eléctrica. A continuación hablaremos sobre lo que son también los sensores de vibración. Este tipo de sensores nos van a ayudar a detectar movimientos y oscilaciones mecánicas generadas por máquinas, estructuras o incluso también el suelo. Capturan parámetros como aceleración, velocidad o desplazamiento dependiendo del tipo de sensor y convierten estas variables físicas en señales eléctricas interpretables. Estos sensores permiten detectar patrones anormales de vibración que suelen ser indicativos de fallos mecánicos como desbalanceo, desalineación, desgaste de componentes o aflojamiento de piezas. Su uso es clave en el mantenimiento predictivo, permitiendo intervenir antes de que ocurra alguna falla pues ya grave. Además, en el campo de la metrología se usan para calibrar sistemas de prueba dinámica, estudiar comportamientos estructurales y garantizar la precisión en entornos sometidos a vibraciones. Y algunas de sus aplicaciones industriales podrían ser, como ya lo mencionamos previamente, el mantenimiento predictivo, que aquí se colocan en maquinarias críticas donde hay más, pues digamos, sometimiento a este tipo de vibraciones, como son los motores, los compresores o también las turbinas. Nos va a ayudar a detectar desequilibrios y desgastes de rodamientos o desalineaciones. En el control de procesos, en ciertas líneas de producción, la vibración puede afectar la calidad, por lo que se controla activamente. También en la seguridad estructural va a haber un monitoreo de estructuras industriales sujetas a cargas dinámicas. Este tipo de sensores es muy importante porque nos va a ayudar a tener un mejor control de esos movimientos, ya sean naturales, como los mencionamos, que puede haber del suelo, o por la diferente maquinaria que pudiéramos contar en la industria, donde hay pues motores y pueden dañar algunas estructuras. Entonces debemos de contar con este tipo de sensores para tener un mejor control de alguna posible falla o accidente. Pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.